Señoras y señores, niños y niñas, profesores y estudiantes, con ustedes presentamos a Gabriel Marcel. Gabriel Marcel fue un dramaturgo y filósofo que nació el 7 de diciembre de 1889 en la ciudad de París, Francia. Su padre, Henri Marcel, era diplomático y consejero de Estado. Después, fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes. Era agnóstico, aunque apreciaba sobremanera el arte cristiano, en el que introdujo al joven Marcel. La madre de Marcel murió sorpresivamente cuando Gabriel tenía 4 años de edad, dejándolo con una sensación de profunda pérdida. Fue criado por su abuela materna y su tía, que se convirtió en la segunda esposa de su padre. Fue un niño al que se le exigió mucho en su desempeño escolar, dentro de una escuela igual de exigente, lo que produjo en él una aversión a ese tipo de educación despersonalizada. Estudió en el Liceo Carnot y en la Universidad de la Sorbonne, donde cayó bajo la influencia del idealismo crítico de Leon Brunswick y del espiritualismo de Henri Bergson. Luego enseñó en algunos liceos clásicos y más tarde se dedicó al periodismo y a la crítica literaria. Fue profesor en la Escuela Normal Superior de París y en varios institutos franceses y de otros países. Su producción literaria y dramática prosiguió a buen ritmo en medio de las charlas que daba por las universidades europeas y de la creciente ceguera hasta que falleció, a la edad de 84 años, en 1973 en París. Entre sus obras más destacadas podremos mencionar 3. De 1935 es Ser y Tener, en la que Marcel desarrolla el tema de la existencia humana en el contexto de la distinción que le hizo famoso entre problema y misterio. Homo Viator aparecerá en 1944, agrupando una serie de conferencias, estudios y escritos inéditos que fueron pensados y redactados durante la ocupación nazi de Francia. Y Diario Metafísico, publicado en 1927, en el que Marcel documenta su descubrimiento del sentido de la existencia. Ahora sí, se viene lo bueno. Hablemos de existencialismo. En 1946, Jean-Paul Sartre publicó su ensayo El existencialismo es un humanismo, en el que afirmaba que Marcel era un existencialista cristiano, cosa que Marcel rechazó, pero que le sirvió para ser conocido fuera de Francia. Con motivo de esta disputa, Marcel definió su filosofía como neosocrática. Al igual que la mayéutica de Sócrates, que creía que la verdad era algo propio del ser humano y que solo se podía llegar a ella a través del conocimiento de uno mismo y de la duda, Marcel defendía que la verdad es algo inherente de la existencia humana y que solo se podría encontrar en la realización plena de la esencia y la existencia del hombre. Es decir, que al igual que Sócrates, buscaba el conocimiento del ser. Ahora hablemos de intersubjetividad. Más en concreto, el elemento clave que sustenta su pensamiento fue la experiencia propia, vital y única de cada ser humano. ¿Por qué y de qué modo llegó a esta posición? La respuesta la da el propio autor cuando narraba la experiencia que supuso para él la Primera Guerra Mundial. Con el número creciente de muertes en los campos de batalla, la Cruz Roja Francesa creó un servicio en el que se llevaba un registro con los datos personales de los soldados fallecidos. Quienes estaban en esa institución se encargaban de atender a las personas que acudían para preguntar por el familiar que estaba combatiendo. Acompañar a cientos de personas a las que había que comunicar la muerte de un ser querido hizo que Marcel se sintiera pelado por el dolor de quien le interrogaba. En lugar de actuar de forma mecánica, decidió sentarse con sus interlocutores e interesarse por ellos en esos momentos tan duros.
Esta actitud haría que hablara desde una nueva coordenada de su pensamiento, la intersubjetividad. Esta es la respuesta a lo que el mismo autor describió como mundo roto. Es un mundo en el que la persona deja de ser para convertirse en un individuo anónimo. La intersubjetividad es entonces la puerta que da acceso a la posibilidad de recomponer el mundo, de participar en él. Permite que aquel a quien tengo delante o me cruzo en el andén de una estación, con quien coincido en la sala de espera de un hospital o comparto parte de mi vida, deje de ser ese alguien que está ahí para poder encontrarme con él y también con nosotros. Marcel distinguió dos tipos de conciencia para conocer la realidad. La reflexión primaria, que tiene que ver con los objetos y las abstracciones. Esta reflexión alcanza su forma más elevada en la ciencia y la tecnología. Cuando el hombre realiza la reflexión primaria para conocer su realidad, se mantiene como un espectador de sí mismo y de su mundo. Solo trata de explicarse y describir su vida siendo un observador y no un actor de la misma. La reflexión secundaria, usada por Marcel como método, se ocupa de aquellos aspectos de la existencia humana, como el cuerpo y la situación de cada persona. Es decir, que la persona deja de ser un espectador de su vida para convertirse en actor de la misma. La reflexión secundaria contempla los misterios de la vida y proporciona al mismo tiempo una especie de verdad filosófica, moral y religiosa que no puede ser verificada mediante procedimientos científicos, pero que es confirmada mientras ilumina la vida de cada uno. Marcel hace la distinción entre problema y metaproblema. Cuando tropezamos con un problema en las ciencias físicas, en química o en biología, nos hallamos ante una incógnita X que tenemos que despejar a partir de un determinado número de datos, aplicando el método científico. Sin embargo, cuando planteamos el problema del ser, el problema del sentido de la realidad y de nosotros mismos, todo se vuelve problemático. La realidad, los demás y yo mismo, pues se trata de un problema donde todos los datos son desconocidos. Entonces, debido a esto, acaba por desvanecerse el problema y se transforma en un misterio. El problema del ser no constituye estrictamente un problema, sino un metaproblema. Y el descubrimiento del metaproblema nos permite entender, según Marcel, que más allá del problema que nosotros abarcamos, se encuentra el misterio que nos comprende. Ser y tener. Para que la persona se redescubra a sí misma y se vuelva disponible ante el misterio del ser, debe efectuar un giro sobre sí misma e invertir la jerarquía que el mundo moderno y contemporáneo ha establecido con respecto a la categoría del tener y del ser. Según la metafísica del tener, se vale por aquello que se tiene y no por aquello que se es, y el mundo y los demás son exclusivamente objetos de una posesión. En opinión de Marcel, el origen y desarrollo de esta actitud tiene que ver con la mentalidad objetivante del racionalismo científico y técnico, para la cual el mundo aparece simplemente como un taller de trabajo y a veces como un esclavo adormilado. Aquel que posee intenta por todos los medios de mantener, conservar y aumentar lo poseído, pero al someterse ésta al desgaste y a las vicisitudes temporales puede escapar, con lo que se convierte en el centro de los temores y de las ansiedades de aquel que aspira a poseerla. Sin embargo, ante esta tragedia del tener, liberándome de la necesidad de poseer las cosas, puedo convertirme en un individuo disponible para el ser. El hombre contemporáneo no se da cuenta de que le han robado su libertad. Está anestesiado por la mentalidad científica, por el desarrollo de la tecnología y la cultura del tener, que prevalece en el mundo en el que vive. Sin embargo, para Marcel,
El hecho tan sencillo de vivir le parece maravilloso y afirma que el ser humano tiene en su poder la posibilidad de acoger o rechazar este mundo trágico. Este poder es la esencia misma de la libertad del individuo. También habla de los caminos concretos de acercamiento hacia el misterio del ser, y son 4: el amor, la fidelidad, la esperanza y la disponibilidad. En primer lugar, el amor es el camino más fundamental hacia el descubrimiento del ser, pero este se manifiesta especialmente mediante la fidelidad. Esta contribuye en modo decisivo al encuentro con el ser en 3 modos. Primero, porque sin la fidelidad, el hombre no tendría ninguna unidad en sí mismo, pues sería una pantalla sin más, en la que se reflejan los momentos sucesivos de los procesos de la propia vida. Segundo, se puede hacer justicia al ser de otra persona solamente por medio de la fidelidad, pues la fidelidad es el acto de la persona total que toma responsabilidad por el otro. Y en tercer lugar, en ella se obtiene la seguridad que los vínculos humanos y de compromiso pueden llegar a ser significativos para siempre. En efecto, la fidelidad es como el reconocimiento de algo como permanente. Otro camino concreto al ser es la esperanza. Es por medio de esta que el hombre puede abrirse a una realidad que todavía no posee, una realidad que se puede recibir solo por donación. Nuestro autor habla nada menos que de una metafísica de la esperanza, porque ésta se hace posible no en base a los recursos que están a disposición del hombre, sino que hace referencia a lo que es real, siempre externo al hombre y nunca a su disposición arbitraria. Finalmente, se accede al ser por medio de una categoría importante que llama la disponibilidad. Mientras el idealista se confronta con la realidad con prejuicios, el realista es abierto o disponible a lo que la realidad le ofrece. Por esto decía que el pensamiento está ordenado al ser como el ojo a la luz. Desde luego que también debemos conocer la crítica a su filosofía. A veces, se puede tener la impresión que el discurso sobre el ser en Marcel coincide con la teología, con el discurso sobre Dios. Algunos autores han señalado una cierta falta de rigor filosófico en el pensamiento de nuestro autor, tildándolo de místico, irracional y subjetivista. Hay quienes llaman a Marcel empirista misterioso. Otros consideran que su pensamiento es una especie de misticismo especulativo. También hay quienes dicen que su obra es solo un drama prefilosófico. Y desde luego consideran que la filosofía de Marcel es una especie de sermón malo sobre el Dios del amor. Con todo, el hombre es homo viator, en movimiento hacia Dios. Por otro lado, Marcel presenta a Dios más bien como el director de una sinfonía, la de todos los seres. Por ello, tanto el creyente como el no creyente pueden buscar la verdad sinceramente, encontrando en el ser algo sólido, rico y último. En resumen, ¿por qué nos interesa tanto Gabriel Marcel? Vamos a decirlo en 5 puntos. Número 1. Para comprender al ser humano hay que verlo como las situaciones en las que se encuentra implicado. Número 2. Ser es estar disponible a otro ser, de manera receptiva, no como un rol. Número 3. La existencia plena del ser humano se da cuando uno es participante y no un espectador de la realidad. Número 4. El hombre cuenta con el ejercicio del pensamiento para conocer con claridad quién es él y el mundo en el que se halla. Número 5.
Marcel reitera que la vida es un misterio que se puede vivir con alegría participando en comunión con otros, con el mundo y con Dios vivo. Debemos vivir y trabajar en cada momento como si tuviésemos la eternidad ante nosotros. Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Amar a alguien es decirle, tú no morirás jamás.